¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leernos 4 o 5 versículos y los demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, y la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Inclinemos nuestro rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos ha dado este día de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. En este medio hay uno, Señor, dedicado a usted, Señor, para que sea usted obrando en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestros vecinos, Señor, en aquellos que no le conocen, Señor, y que sea usted, Señor, haciendo su voluntad en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, entonces dice la palabra del Señor allí en el libro de Daniel, que el rey Nabucodonosor era soberbio, que se creyó grande, y debido a eso el rey Nabucodonosor, en su grandeza, en su altivez, mandó a construir una estatua de oro. Y esa estatua era con el fin de demostrar su poder a Babilonia, donde él gobernaba. Y dice de que mandó a hacer la estatua de oro de 27 metros de alto. Esto habla de 60 codos. Si posemos la cuenta y de que un codo tiene como 45 centímetros, aquí dice que es de 60 codos. Ahí viene dando la suma esa que da de 27 metros. Por ahí anda la altura, con tal de que se viera a las ciudades más bajas. Por eso la hizo esa altura, para que supiera la gente que ahí gobernaba el rey de Babilonia, el grande, ¿verdad? Él se creía grande, pero aquí entre nosotros sabemos que nadie es grande si Dios lo va a humillar. Porque el que se cree alto, Dios lo humilla, porque dice la palabra del Señor que Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Y da gracia al humilde. Así es que por eso ahora vamos a ver cómo Nabucodonosor viene a hacer eso para ser adorado como un Dios. Él quiere que el mundo le adore y le diga: aquí estamos haciéndole reverencia, y por eso quiere que todos se entiendan. Pero siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. Y ese alguien se llama Daniel, con sus amigos. Porque él tiene un Dios poderoso que reconoce. Usted y yo también tenemos un único Dios al cual nosotros nos debemos. Gloria a Dios, aleluya. La gloria sea para nuestro Dios, porque solo Él merece la gloria y la honra. No cualquier hombre. Hay otro ejemplo allá en Egipto, donde Faraón quería ver si José se humillaba también, o se arrodillaba delante de él, y no lo hizo tampoco, porque creía en Dios. Cuando usted y yo estamos convencidos que hay un solo Dios poderoso,
el único que nos gobierna, ante Él nos arrodillamos. Amén. Sí, amén. Eso es lo que hizo José, eso es lo que hizo Daniel. No postrarse, y por eso fue lanzado Daniel al horno de fuego. Porque no quiso obedecer, porque esa es la sentencia que dictó el rey. Ahí te dice de que todo aquel que no se postre será lanzado o echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo, y como todo mundo tiene miedo Amén. de morir, no, yo no me quiero morir, mejor voy a arrodillar este Michael. Entonces eso es lo que pasó. Todos se arrodillaron menos Daniel y sus amigos. Así que de eso vamos a meditar esta mañana, como Daniel le cree a Dios. Amén. ¿Que por qué le cree? Porque sabe que es poderoso, porque sabe que lo respalda, que Él lo puede librar de cualquier problema o situación que enfrente aún cerca de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a iniciar ahí, donde dice el título que tiene ahí, ¿verdad? Rescatados del horno de fuego. Y fueron rescatados por el poder de Dios. Y ahí Nabucodonosor reconoció que no había solo 3 los que habían lanzado, sino 4, porque ahí estaba el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? El rey Nabucodonosor dice, hizo una estatua de oro, y cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahí está donde él hizo esa estatua, y la hizo de oro. Amén. ¿Para qué? Para que vieran de que él era poderoso. Amén. ¿Por qué? Porque como el oro es símbolo de reinado, es símbolo de poder, que no cualquiera tiene oro. Entonces dice, esto, que miren que yo soy el rey. Eso es lo que quería él. Así que por eso dice que envió a todas las provincias a anunciar que todos tenían que postrarse delante de la estatua cuando sonara la música. Así que vamos a saltarlos ahí, pero al 3, vamos al 3, dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero, ahí está, le anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Vaya, ahí está que había un mandato del rey y tenían que obedecer. Amén. Por eso dice, mándase a todas las naciones. Eso es lo que dice. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, de todo tipo de lenguaje, de todas las naciones. Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahí está, ¿verdad?, la orden. Que todas las naciones, pueblos, lenguas, al oír que sonaba todo instrumento de música, tenían que postrarse. Amén. Y muchas veces el enemigo así lo quiere. ¿Es cierto? Por eso es que el rey Nabucodonosor es un similar al enemigo. Por eso es que cuando dice la palabra de Dios que allá venía Luzbel, el ángel, o de luz bella, que era el enemigo, cuando estaba al servicio de Dios, dice que las naciones temblaban, la tierra temblaba por su poder, porque él tenía autoridad. Esa autoridad es la que enorgulleció al enemigo. Y por eso dicen que Nabucodonosor es un símbolo del enemigo, de Satanás, porque él está haciendo eso. ¿Por qué? Porque él quiere que usted le adore como un Dios poderoso. Y es lo que ahora el enemigo siempre ha querido. Amén. Que usted le dé la adoración a él, que le quite a Dios su adoración para que lo adore a él. Y entonces ahora él está demostrando eso cuando él le hace esa estatua de oro. Y por eso dice, voy a sonar la música, y el que no se arrodille, ese será lanzado al horno hirviendo. Así es que
el enemigo lo quiere asustar, Amén. ¿Cierto? amenazándolo. Te vas a morir, te vas a enfermar y te vas a morir de esta enfermedad. Pero el Dios que tenemos es el que tiene la última palabra. Aleluya, gloria Tiene a Dios. la respuesta. Que gloria sea para nuestro Dios, porque en Él confiamos. Sí, amén. No confiamos en nadie más, sino en el poderoso de Israel, el que hizo los cielos y la tierra. Satanás no vino a hacer los cielos ni la tierra. Nada, él no No, hizo nada. él vio todo ya hecho. Sí, él no hizo Incluso nada. él fue creado, Amén. pero a Dios nadie lo creó. Nadie es Él es soberano, él se hizo solo con su poder. Ya existía sobre todas las cosas. La tierra no existía, los cielos no existían, pero él vino a crearnos a todos. Amén. Ahí el mundo conoció su poder. Por eso que usted y yo tenemos que adorar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Siempre amén. Esa misericordia es la que usted y yo debemos demostrar continuamente en nuestras vidas. Porque sin esa misericordia, sin esa gracia, nosotros no somos nada. Nada. Y cualquiera nos asustaría como Nabucodonosor y nos tendríamos que postrar ante la idolatría. Eso es lo que Él está pidiendo, de que cada uno sea postrado, dice ahí. O los adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Eso es lo que dice, ¿verdad? Al sonar la música. Versículo 6. Y cualquiera dice que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Vaya, ahí está la sentencia. El que no le adore, dice, va a ser quemado. Pero nadie quiere ser quemado. Nadie quiere ir al infierno. Nadie quería el infierno. Pero como al infierno le pertenece al diablo y a su sangre. Dice que la palabra del Señor que el infierno fue creado para el demonio y sus ángeles, Amén. no para nosotros, sino para los que Él se llevó. Recordémonos que la palabra del Señor dice de que Satanás, cuando fue destronado, dice que con su poder se llevó la tercera parte de los ángeles. Y esos son sus demonios y sus ángeles. Son los que le ayudan a andar en esta tierra viendo cómo debilitar. Y cuando nos damos cuenta de eso, usted y yo sabe que estamos rodeados de demonios. Amén. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de evitar. A ser destruidos por el enemigo. Porque si Él nos destruye, nosotros ya no vamos a hacer nada. Porque nosotros somos algo, porque Dios nos ha hecho algo. Amén. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios y nosotros sin Dios nada. No somos nada, amén. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, que seamos destruidos. Por eso que dice el 7, dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y dice que todos le obedecieron. Al oír la música, dice que todos inmediatamente, porque el que inmediatamente no se arrodillara, dice que iba a ser lanzado al lago de fuego, al horno de fuego. Entonces dice que la estatua de oro fue el símbolo del Dios que adoraron en ese tiempo. Cuando Nabucodonosor hizo, para ellos ahí estaba su Dios, ahí estaba la idolatría. Entonces dice el 8, por esto dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahí está ya la calumnia, ¿verdad? Aleluya. Mire, aquel no quiere venir a hacerle caso, no quiere obedecerle las órdenes. Y así pasa con los jefes, ¿verdad? Sí. Mire, aquella señora está hablando de usted. Así son los chambres. Entonces estos le trajeron un chambre al rey y le dijeron, hay unos judíos, unos caldeos que te trajo de Babilonia. No quieren adorarle. Adoran otro Dios. Veamos ahí el versículo 9 dice, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Ahí está donde estos hombres que quieren quedar bien con el rey vienen y le vienen a contar un chambre.
Ahí hay unos que no quieren nada con ustedes, no quieren adorarle, dice. Entonces le recuerdan la ley que él ha hecho, que el que no se postre tiene que ser lanzado al horno de fuego. Versículo 11. Y el que no se postre y adore ser echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ahí está la sentencia. 12. Hay unos varones judíos, dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo los están poniendo en el mal? Quieren que estos varones sean destruidos. ¿Y todo por qué? Por la envidia. Porque estos hombres han creído en el Dios poderoso, el Dios que sí los protege, pero ellos quieren verlos destruidos. Así es el enemigo, quiere vernos destruidos delante de Dios, para después reírse y decir, vaya, y no estabas adorando a Dios y mira hoy cómo estás, para quejarte. Eso es lo que ellos están ahí poniéndole delante del rey. Esta ley no te la quieren obedecer estos hombres. Echémoslos al horno, metámosle el problema. Y esos problemas muchos le tememos. Amén. Y entonces mejor queremos hacer lo que el mundo hace. Y nos vamos detrás de él. Y entonces dice allí que estos no me obedecieron, dice el rey. No han respetado. Veamos el 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante se fueron traídos estos varones delante del rey. Ahí está. Que dice al instante, así corrieron a traerlo. Hoy sí los van a peinarse al rey. Hoy se van a morir. Eso es lo que quería. El enemigo supiera. Hoy lo van a destruir. Hoy se acaban estos. Así quiere el enemigo tener nuestras vidas presionadas, oprimidas. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Dios siempre ha querido libertarnos. Amén. Lo bueno, entonces dice que al instante fueron traídos estos varones. Y el 14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahí está la pregunta que el rey les está haciendo. Ustedes se están revelando. Yo no creía ustedes educados, obedientes, y no me quieren obedecer. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, dice aquí en el 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios dice? Que será que nos libre de manos. Ahí está Nabucodonosor retando. Ese es el gran problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí? Estos hombres no obedecieron a él porque tienen un Dios más poderoso. Amén, gloria a Dios. Tienen que usted y yo tenemos ese Dios poderoso. Entonces por eso usted y yo no tenemos que andarnos sometiendo al mundo, al pecado, porque nosotros ya no nos controlamos nosotros sino Dios. Y Él está con nosotros y Él nos da esa fuerza para poder resistir esa prueba, esa tentación. Entonces dice aquí de que el rey les hace esa pregunta. Ahora le dice, le voy a dar una oportunidad. El enemigo así le dice también. Le voy a dar una oportunidad más, a ver si hoy me haces caso. Pero veamos ahí la respuesta de estos hombres. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahí está, ¿verdad? Lo volvieron a afligir al rey. ¿Por qué? Ellos le dijeron, nosotros nos da igual, conocían el poder, así es. Entonces el rey le dice: y que Dios nos va a librar. Si de esta muerte nos van a salvar, por eso en mis manos los tengo. Eso es lo que le quiso decir. Usted no le cree al enemigo cuando le dice: están en mis manos, ya te están muriendo, tenés una enfermedad terminal. No, de esta no salí, de esta la cárcel te espera. Así es que si usted y yo nos afligimos, entonces nos domina el enemigo. Amén, es cierto. Porque un hijo de Dios no se rinde, un hijo de Dios lucha
tratar de vencer la batalla, porque estamos con alguien que va a vencer. Aleluya. Alguien poderoso que nunca ha perdido una batalla. Por eso que aquí estos hombres sabían eso. Sabían con quién estaban, sabían quién los respaldaba, sabían en quién confiaba. Amén. ¿En quién confía usted? En mi Dios altísimo. Así que aquí dice, El gran yo "Mira, soy". rey de nosotros, no es necesario que responda más preguntas. Esa pregunta es necia, le dicen ellos. Sí. Nosotros no vamos a responder porque ya sabe la respuesta. Y esa respuesta es la que usted y yo tendríamos que tener en la punta de nuestra lengua. De decirle, Señor, aquí estamos nosotros, esperando que usted nos bendiga y no vamos a obedecer al enemigo. Entonces dice que ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. Ya lo decidimos y por eso no venimos a adorar esa estatua, ese muñeco, esa cosa muerta, porque eso es eso. Puede librar. Las estatuas así son, Qué linda la promesa. algo muerto, algo que tiene no le vida. oye, Ay, así es, no le oye, no lo no ve, me ve, no no le me habla. puede tocar. entonces son muertos. Amén. Eso es un ídolo. Ese unido Entonces vienen y muchos están postrándose a eso. a esos ídolos. Y aún en este tiempo, gobernantes, reyes, se están arrodillando al enemigo, algo muerto, algo sin valor. Pues ahí acabo de ver lo último en internet, de que dice que el Papa dice el otro año, en el 2025, a todos le va a dar la indulgencia del perdón de los pecados. Haya salido en YouTube. El próximo 2025, ahí dice perdón de pecados para todos. Imagínense cómo se atribuye la autoridad de Dios. Diciendo, ay, la indulgencia ellos la inventaron. Y la indulgencia de que ellos le perdonan el pecado. Como un hombre pecador va a poder perdonar el pecado. No puedo perdonar. Entonces, eso es lo que yo he estado oyendo. Pero por eso que usted y yo tenemos que confiar en este Dios, en el que sí pudo limpiarnos del pecado Claro, amén. y darnos una nueva vida, transformarnos, hacer diferente. Allá no confiar en otro hombre. Entonces estos hombres confiaban en el verdadero Dios y por eso es que ellos no adoraron. Ellos insistieron en decir, no vamos a adorar, y a pesar de lo que venga. Si usted y yo tenemos esa convicción delante de Dios, nosotros no vamos a perder. Porque Dios conoce los corazones, cómo está esa confianza delante de Él. Ayúdanos, Si Señor. usted y yo dudamos, Confianza. entonces Dios sí sabe, no, este peligroso se mueve, voy a ayudar, voy a darle más fuerza, pero este está confiado, este sigue siendo un guerrero. Porque así tiene que ser usted, un guerrero en la fe, Amén. para no desmayar, que su fe no decaiga, aunque ya nos estemos muriendo, usted diga, estamos bien para la gloria de Dios. Que si me muevo, voy para Para la gloria de Dios va a ser. Amén. Y si Él nos da vida, para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, que nada nos aflija. ¿Por qué? Porque es ganancia, ¿verdad? Si Amén. morimos o vivimos. Es ganancia para nosotros. Y es ¿Por lo qué? que debemos Porque estar no, seguros. si nos vamos de esta vida, nos libramos de todo este sufrimiento. Y si vivimos, tenemos que hacerlo para Dios. Dios. Lo que usted y yo hagamos es para el servicio de Dios, para que otros puedan buscar de Dios. Eso decía el apóstol Pablo cuando decía eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él decía, si Dios sabe si me es necesario quedarme en esta tierra para seguir la obra, para seguir trabajando, para seguir predicándole a esas almas que no conocen de Cristo, a los gentiles. Entonces por eso que decía esa frase, ¿verdad? Que el vivir o el morir es ganancia. Versículo 17 dice, y he aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está, otra vez, ¿verdad? Ellos retando al rey, diciéndole, nosotros no te vamos a obedecer, no es necesario que te contestemos, y venga las consecuencias que vengan, nosotros las asumimos. Exacto. Sabía que ningún poder del enemigo puede destruir el poder de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra confianza directamente en Dios, y que esa confianza nadie puede vencerla si usted está firme en la fe en Cristo. Pero si estamos tambaleando,
como un pie adentro y afuera, cualquiera nos mueve, o nos hace para afuera o nos empuja para adentro. Entonces, ¿para dónde queremos nosotros? Buscar de Dios. Confirmar nuestra fe con Él. Asegurarnos de que Él está con nosotros. Y hasta aquí no nos ha dejado. En los años que tenemos de vida, Dios nos ha ayudado. ¡Aleluya! Nada nos ha faltado. Así es que dice ahí, ¿verdad?, de que ellos tienen un Dios poderoso. Eso es lo que le están diciendo. Sí, amén. Y es lo que usted tiene también. Amén. Tenemos un Dios poderoso que puede librarnos de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier amenaza de un hombre. Por eso le dicen ellos ahí, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está, ¿verdad? Que ellos no le tienen miedo al rey, a la amenaza. ¿Y por qué vamos a tener miedo? Si Dios nunca tuvo miedo. Y nosotros a Él le pertenecemos. Lo que Él nos dice es hacer. Y si Él nos dice que no tengamos miedo, no nos dice así. Cuando dice no temas. No temas. Ajá, porque yo estoy contigo. Contigo, porque yo soy Jehová tu Dios. Y aún dice, aún hasta el fin del mundo. Amén. Así que por eso que estos hombres no temen lo que el hombre les puede hacer. Aún tu mano no los aflige ni los asusta. ¿Por qué? Porque Dios nos librará. El Dios que nosotros adoramos es soberano y nadie lo manda. Y Él hace como Él quiere, para la gloria de nuestro Dios. Así que aquí están ellos respondiendo a la pregunta del rey que les dice, ¿y que Dios los puede salvar? No hay ningún Dios, les dice, que los salve. Por eso es que ustedes ven, ¿verdad?, que dice allí en el versículo 16, dice, ¿y que Dios los librará de mi mano? Si cuando ustedes ven esa palabra, si ustedes leen la palabra en el versículo 17, la D que tiene es mayúscula, porque es poderoso, es el verdadero Dios. Pero cuando habla de un Dios ídolo, ahí está con minúsculo. Por eso Nabucodonosor le dice que Dios los librará de mi mano, está con minúsculo, porque ahí se escribe el poder que Dios tiene, hablando del verdadero Dios. Cuando usted vea la palabra Dios con mayúsculo, es que están hablando del verdadero Dios. Cuando vea que están hablando de Dios con minúsculo, están hablando de un ídolo que se hace llamar Dios. Entonces, por eso es que dice aquí con mayúscula que el verdadero Dios a quien servimos, ¿verdad?, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está. Sigamos, 18. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí está. Eso, no nos vamos a someter. Ahí vean qué hacen con nosotros, pero nosotros solo a Dios adoramos. Así tenemos que ser. Nada de andar con temores, porque los temores no son nada para Dios. Dios no conoce el temor. A nosotros nos dicen, no teman, porque yo estoy contigo, porque sabe que nosotros sí sentimos ese temor. Somos temerosos, ¿verdad?, de muchas cosas, pero lo principal que deberíamos tener es el temor de Dios. El temor a Dios. ¿Por qué? Porque allá nos dice a Mateo, ¿verdad?, de que no temáis a los que matan el cuerpo. Temer más bien, dice, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces no hay que tenerle temor cuando le dicen, te voy a dar. Dele. Hay un Dios que va a permitir o no va a permitir las cosas, porque en sus manos estamos. Y ellos estaban seguros que estaban en las manos de Dios. Y como estaban tan seguros, le decían al rey, no, a nosotros no nos vas a hacer nada, porque el Dios que tenemos nos va a librar. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó, dice, que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ahí está, ¿verdad? Ese horno dice que nomás se acercaba, lo destruía, lo quemaba. Ni había llegado, dice, cuando ya se quemaba. Pero el poder de Dios no le iba a hacer nada. Por eso dice ahí 20. Y
Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Y mandó a los más fuertes, dice, ¿verdad? A los que tenían gran vigor, dice. Entonces dice que los mandó y que los llevaran y los echaran al lago, al fuego ardiendo. Entonces dice el 21, entonces estos varones fueron atados en sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como a la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach. Ahí está, ¿verdad? Ya vio que nomás se acercaron. Es por lo que le digo yo, que ya la temperatura, antes de que usted se acerque, ya lo había destruido. Pero ellos no fueron destruidos. Ellos soportaron afuera y adentro. Pero no fueron ellos, ¿verdad? Fue el poder de Dios que estaba con ellos. Cuando usted confía en esa protección, en el poder de Dios, que Dios está ahí y nada le va a suceder, entonces no le va a pasar nada por su fe. Así es que eso es lo que pasó. Estos hombres que los ataron y los acercaron, dice que ahí nomás fueron quemados. Entonces, imagínense, puede ser el poder de Dios. Solo los soltaron y ellos se quemaron. Versículo 23. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahí está, ¿verdad? Como ellos los soltaron, porque se quemaron, no porque ellos los llevaban ahí, pero como ellos fueron quemados, de un solo dice que cayeron al horno de fuego. Entonces dice el 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Ahí está ya la visión, ¿verdad? Ahí está donde Dios ya se le está apareciendo al rey. ¿Cómo que? ¿A cuántos echaron? Pues yo miro más ahí, le dice, ¿verdad? No echaron solo a tres. Sí, rey, tres echamos, le dice. ¿Verdad? Le dice. 25. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Ahí está. Ahí está Dios, ¿verdad? Cubriéndolo con su protección para que nada les pasara, porque Él cuida de sus hijos, Él cuida de nosotros. Él cuidó de esos hombres, fieles a Él. Por eso usted y yo tenemos que ser fieles a Dios. Porque si nosotros somos fieles, Él también es fiel con nosotros. Y Él nos protege. Y estos hombres, el rey Nabucodonosor, Dios le abrió los ojos para que viera que había uno más ahí, que no era necesario confiar en ese hombre llamado Nabucodonosor, que antes de eso, ahí estaba el que los tres hombres que habían sido metidos al horno le dijeron, el Dios que nosotros servimos nos va a librar. No es necesario que digas que nos vas a hacer esto, porque el Dios hasta de tu mano nos va a librar. De cualquier mal, Dios está ahí para librarnos. Cuando usted y yo somos fieles a nuestro Dios, ponemos toda nuestra confianza en Él, entonces Él nos cuida, Él nos aparta del mal, Él nos aparta de donde vamos a tropezar, porque Él está ahí con nosotros. Y por eso ellos estaban tan seguros, ¿verdad? Y por eso que dice ahí que Él vio, dice que estos 3 o 4 hombres que Él veía, ninguno había sufrido ni siquiera una quemada, que Dios nos había protegido. ¿Por qué? Si Dios no le cuesta con su poder cubrir ese fuego. Amén. Nos cubre nosotros un montón de Con su veces. sangre ya nos cubre. Y no sabemos ni Y cuenta. donde quiera que andamos, la protección de Dios está ahí. Pero cuando usted está confiado en Él, Amén. cuando usted camina sin temor, libre de que aquí a mí no me pasa nada, porque yo sé en quién estoy. Así es que por eso es que dice allí, ¿verdad? Que Él vio a uno semejante al Hijo de los Dioses. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, y salir y venir. Entonces Sadrach y Abednego salieron de en medio del fuego. Vaya, ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con el rey?
el rey le reconoció el poder de Dios que cubrió a estos hombres con su poder. Eso es lo que hizo. Y se alegró porque eran grandes servidores, no solamente del rey Nabucodonosor, sino del rey. Estos hombres sirven, son buenos, trabajan bien. Y yo les voy a decir, y por eso dice que se alegró y con gran alegría dice, le dijo, hey, siervo del Dios. ¿Cómo lo van a llamar a usted? Siervo del Dios Altísimo. Cuando reconocen que usted sirve a Dios, cuando ven que su testimonio no es como de cualquier hombre del mundo. Entonces él reconoció, y por eso es que dice allí que siervo del Dios Altísimo, salir y venir. Allí está. ¿Y a quién no le gusta que le digan, hey, siervo de Dios? Porque reconocen en usted la autoridad de Dios. Entonces, por eso que este rey reconoció la autoridad de Dios en estos hombres que hablaban con gran seguridad. ¿Por qué usted va a hablar con gran autoridad cuando usted conoce las cosas, cuando usted vive eso? Nadie conoce el trabajo que hace si no lo estuviera haciendo. A mí o yo no voy a hablar de arquitectura si yo no soy arquitecto. Yo no voy a hablar de medicina si no soy doctor. Pero estos hombres hablaban con gran autoridad del poder de Dios, porque eso sí lo conocemos, ¿verdad? Y ellos lo conocían y sabían quién era Dios y que Dios estaba con ellos. Y eso usted y yo lo sabemos, que Dios está con nosotros. Por eso tenemos que confiar en Él, y por eso que dice que le dijo, salir de ahí, siervos del Dios Altísimo, venga para acá. Pero ahí dice que no lo llamó a tres, va que al cuarto no lo llamó. No, porque él sabía que no podía, porque no tenía autoridad para decirle venga. No es que a Dios nadie lo va a mandar. Y sentado la miraba. Exacto. ¿Por qué? Él decía, ¿cómo voy a llamar a los cuatro si no puedo? Ni sé quién es. Si yo tres, diré. Entonces por eso que dice que vos la llamó a los tres, y por eso dice que estaban sueltos y salieron en medio del fuego. 27. Y se juntaron los sátrapas de los gobernadores, de los capitanes y consejeros, los varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Qué es lo que no tuvo poder? El fuego. ¿Por qué? Porque el fuego Dios lo utiliza para muchas cosas. Si el fuego Dios lo utiliza para purificarlo. Entonces, imagínense que no le hizo ningún efecto, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Ni ha muerto, día de este, dice que está muerto. Ni quemado, güey. Exacto, ¿por qué? Porque ahí estaba la mano de Dios. Porque Dios no quiso permitir que sus hijos fueran maltratados, que sus hijos sufrieran. Y es que eso es lo que quiere Dios para nosotros, que no suframos. Si yo sé que ese es el objetivo de que Cristo va a venir antes de que el sufrimiento, la tribulación, para que usted y yo no pasemos por eso. ¿Por qué? Porque Él nos quiere proteger. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Gloria a Dios. Y la esposa tiene que ser protegida. Sí, amén. Sí, amén. En la iglesia, allí nos vamos a ir con Cristo. Así que sigamos allí, dice, el 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a su siervo que confía en él. Ahí está. ¿Por qué los libró? Porque confían en él. Por eso es que es importante hablar de la confianza en Dios, en la fe que usted y yo tenemos. Porque si confiamos, Dios nos va a proteger. Por eso dice que lo protegió. Por eso es que dice allí que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él y que no cumplieron el edicto del rey, que no se postraron delante de esa imagen, de ese ídolo. Allí lo protegió Dios. Y entregaron, dice, su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahí está la palabra Dios, ¿verdad? Las dos están ahí. Dios pequeño El Dios mayúsculo, simbolizando que el último que menciona es el Dios poderoso. ¿Sí? Por eso es que está ahí con mayúsculo y dice, antes de adorar a otro Dios en minúsculo, otro Dios es un ídolo. Y adorar a otro Dios que es su Dios. Ahí estaba confirmando que Dios es el poderoso, que Dios lo libró. Así es que si Dios libró a estos tres hombres que confiaban en él de un horno de fuego ardiente, ¿de dónde más nos puede librar? Amén.
Gloria No a hay Dios. nada que no nos pueda librar de ningún problema. Todos los problemas que usted y yo atravesemos, Dios nos puede librar. Amén. Pero tenemos que confiar en Él. En Él. Eso es lo que dice, por eso que habla ahí, ¿verdad? Que Él libró a sus siervos que confiaban en Él. Confiemos en Dios. Esa confianza nos va a hacer vivir en paz y confiados en Él, en que en esta vida Él tiene un propósito para ustedes y para mí. Versículo 29, sigamos ahí. Por lo tanto, dice decreto, dice, ahí está el decreto del rey, otro decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, ahí está, ¿verdad? Y su casa convertida en moladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahí está, ¿verdad? Que dice Dios en pequeño, ¿verdad? Se convirtió, ¿verdad? Exacto, reconoció el poder de Dios. Reconozcan ese Dios, que no hay ningún Dios que se parezca a Él con su poder. Eso es lo que les está diciendo. Por tanto, aquel que se atreva a blasfemar, a hablar en contra de ese Dios, que dice, va a ser descuartizado. Ahí tenía ya lista la espada para descuartizarlo, para todo aquel, así como hizo aquella ley que todos tenían que adorar. Ahora Él viene y hace una ley a todos. ¿Para qué? Para que aquellos que pusieron a hablar en contra de Él, de una vez, ajá, de una vez los iban a descuartizar. Así como descuartizan acá ahí. Las vacas, ¿no? Entonces, vaya, y aquellos que vinieron y le dieron al rey, mira, ya no le adoran, a estos metamos ahí. Vaya, ahora a ellos les tocó. A ellos les dice, si vuelven a hablar, ahora ustedes van a ser los descuartizados. Todos calladitos. Porque así quieren. Para poder entender lo que Dios hace. Terminamos en el 20. Entonces dice, el rey engrandeció a Sadrach, a Abednego y a Mesach, ¿verdad? En la provincia de Babilonia. ¿Qué es lo que hizo? Reconoció el poder de Dios sobre ellos y los puso en grandes puestos públicos como gobernadores. Ahí por eso dice, los engrandeció, los llenó de todo, que vivieran diferente. ¿Por qué? Por su poder. Y el capítulo 4 es bien bonito. Ahí habla de la otra locura, ¿verdad? Dice la locura de Nabucodonosor. Ajá. Allí ya es donde él sufre más porque él parece. Las señales. Ajá. Ahí ya es convertido él. Porque él ya se convierte en animal. Y es donde dice de que él se baña con el rocío del cielo y come hierba como los animales. Estas historias de Daniel son escritas para eso, para que el hombre entienda que hay que ver a dónde usted y yo tenemos la confianza. Que si confiamos en Dios, Él nos libra. Amén. Miren aquí, este rey dice de que llamó a muchos a que le dijeran qué significaba todos los sueños que había tenido y nadie le contestaba. Hasta que estaban estos hombres que él mismo metió al lago o al horno de fuego. Pero allí reconoció que Dios estaba con ellos, porque solo ellos le servían como él. Ningún otro siervo, ni los brujos ni los hechiceros, le adivinaban los sueños, igual que Faraón. Así es que, hermanitos, usted y yo hemos aprendido a confiar en Dios, ¿verdad? Amén. Que la confianza, como estos hombres nos enseñan, debe estar sobre Dios. No hay nadie más. Así es que la gloria es para Dios. Incline su rostro y demos gracias a Dios por esta palabra que Él puso delante.